Pues arrancamos TMD Podcast, el nuevo episodio, el episodio número 5 de TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras piensas cómo convencer a tu jefe que dos tareas no pueden tener la misma prioridad. Bien, estamos a los mandos del podcast los sospechosos habituales, nuestros compañeros de siempre, en representación del producto digital y la gente que se carga mucho el café, Paco Crespo. ¿Qué tal, Vengo Paco? ya viene, el café viene de serie conmigo. Ya es, lo que me hace el café es rebajarme las revoluciones, sí, sí. De niño te caíste en la marmita del Red Bull. La marmita del Red Bull, ahí estamos. Bien, ¿Qué bien, nivel, qué todo bien. intensidad? Fantástico. Y por supuesto, no puede faltar nuestro compañero Eduardo Méndez en representación de la Informática Corporate y la gente que hizo la Mili con Lanza. ¿Qué tal, Eduardo? Sí, muchas gracias, Pablo. Hoy me han dejado salir del Museo Arqueológico como exposición itinerante, así que aquí me tenéis un mes más. Estupendo. Disfrutaremos de tu compañía, tus comentarios y tus aceradas críticas. Y bueno, como siempre, ¿quién les habla? Pablo Grueso, en representación de comerciales, consultores y dependientes del Gran Bazar de Estambul. Pues ya estamos presentados, ya estamos en marcha. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde nos acompaña, siempre tenemos invitados de relumbrón y hoy no bajamos el nivel. Nos acompaña Carolina Bubart. Bienvenida, Carolina. Un placer, Pablo, muchas gracias. Nada, a ti por aceptar nuestra invitación. Sabemos que eres una persona importante con una agenda muy complicada, así que vamos a estrujarte y sacarte toda la información que tengas a bien darnos en tiempo récord. Ya sabéis que en el TMD nadie da más por menos. Bueno, vamos a presentar a Carolina. Una breve biografía muy rápida en aquello que tiene que ver con su carrera profesional y cómo ha llegado al lugar donde está hoy. Resumiéndolo mucho, Carolina es ingeniero de Teleco, ella es Teleco, quería ser médico pero terminó en Teleco, luego si eso nos lo cuentas, pero que ya quería ser médico y terminó siendo ingeniero de Teleco en la Universidad de Vigo. Ha tenido una carrera de lo más interesante, ahora profundizaremos en ello, en la informática corporate, en grandes empresas, en entorno corporativo. En concreto, 25 años en Telefónica. Ha tenido una carrera de 25 años en áreas informáticas y en áreas de responsabilidad en Telefónica. Creo que eso ya te convalidan por una Spartan o una Titan Race. 25 años hay que tener mucha resistencia en un entorno así. Actualmente eres responsable de tecnología y operaciones en Banco Santander, Portugal. ¿Voy bien hasta ahí, Carolina? Vas bien, vas bien. Bien, el trabajo previo se tiene que notar. Aparte, yo tengo que decir que yo conozco a Carolina en otra faceta, que es la de vicepresidenta de la BAC. La BAC es la Business Agility Corporation, una asociación de empresas que promueve la agilidad en el entorno de grandes empresas. Y tengo que decir también que Carolina es una persona muy generosa, porque no sé si lo recordará, pero yo hace ya muchos años, unos cuantos, estaba organizando un evento sobre temas de Big Data y llamé a Carolina. Carolina no me conocía de nada. Yo contacté a Carolina a través de algún amigo, algún conocido y demás. Y le propuse venir a dar una charla a Tecnofor sobre temas de Big Data. Buscó un hueco en su agenda, no puso ninguna pega y tuvo a bien venir a dar una charla estupenda. En el equipo aún se siguen acordando de la charla de Big Data de Carolina. Nos compartió muchísima información de manera muy, muy generosa. Creo que es algo que también define a Carolina como profesional. Bien, presentación hecha. Vayamos con la temática y vayamos con las preguntas que queríamos trasladarte, Carolina. Decíamos que te has pasado 25 años en Telefónica.
estoy seguro que conocías la casa, pero con los ojos cerrados. O sea, todo lo bueno, todas las miserias, eh, un entorno que tenías dominado. Y llegas en tu primer día a Santander, Portugal. ¿Cómo vives ese cambio? ¿Qué haces el primer día, el primer mes? ¿Qué es diferente cuando trabajas, cuando haces un cambio de esta naturaleza después de tanto tiempo? Sí, pues en realidad para mí fue un cambio dentro de lo que cabe fácil, porque hay que decir que los portugueses son personas muy, muy, muy amables, son personas estupendas que te ayudan mucho y te hacen la vida muy fácil. Entonces ellos, claro, entendiendo un poco el contexto, ¿no? Y, pues, un poco la dificultad, ¿no? que yo podía tener en este paso, me ayudaron muchísimo. Entonces, dentro de lo que cabe, fue un cambio muy fácil. Fíjate que yo cambié de sector, cambié de país, cambié de idioma, ¿no? Yo no sabía portugués, por ejemplo, y bueno, pues para mí ha sido un camino de aprendizaje, ¿no? Todo este año y pico que llevo en el banco, un camino de aprendizaje todos los días. Y tengo que decir que estoy encantada por lo fácil que me lo han puesto los compañeros. Son estupendos, son excelentes y estoy encantada. Fantástico. Una cosa, Carolina. Sabemos que tú eres una jefaza. Y porque has tenido una trayectoria realmente a lo largo del tiempo, pero meteórica, has llegado muy alto, y eres una jefaza. Y todos tenemos curiosidad por saber cómo es el día a día de una jefaza. O sea, tú llegas por la mañana y haces qué. Hombre, no sé si soy jefaza, ¿no? Yo creo que un poco todos en nuestro rol, ¿no? Intentamos hacer lo mejor cada día, ¿no? Pues, ¿cómo es mi día? ¿No? Es la pregunta. Sí. Bueno, pues suelo tener una agenda bastante ajustada, como por otra parte la gran mayoría de los compañeros, ¿no? Ujú. Y trato de organizarme el tiempo lo mejor posible. Eh, Trato de dedicar pues tiempo a un poco a mantener el equilibrio a las reuniones, un poco de día a día, de trabajo, comités, órganos de gobierno, ¿no? que tenemos en la compañía, ¿no? Un poco con dedicar también tiempo de calidad a pensar, bueno, a pensar un poco en el medio y largo plazo, en lo que debemos estar haciendo hoy para construir ese futuro, ¿no? Y tratar un poco de encontrar siempre ese equilibrio, ¿no? De la gestión del día a día, de las reuniones, de los líos, ¿no? Que siempre tenemos, urgencias, tal, con siempre pues mantener un poquito de tiempo de calidad, Ujú. de pensar hacia el futuro y un poco desafiar, ¿no? Desafiar nuestro día a día y qué más cosas tenemos que hacer, ¿no? Ujú. Qué importante, yo me quedo con la parte de dedicar tiempo de calidad a pensar. ¿Cómo lo haces? ¿Te reservas tiempo previamente en tu agenda donde no te pueden poner reuniones? ¿Son slots fijos que ya tienes previsto porque sabes que tus ciclos vitales están mejor por la mañana, están mejor por la tarde? ¿Cómo haces esa parte? ¿Cómo te reservas tiempo de calidad? Me suelo reservar tiempo en agenda, me organizo reuniones conmigo misma. Muchas veces no las puedo respetar, ¿no? Lamentablemente, pues por imprevistos, por urgencias de último momento, tengo que cancelarme estas reuniones conmigo misma, pero yo me suelo reservar tiempo de agenda para este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Intento todos los días tener, aunque solo sea un ratito, un poco más de desconexión del día a día, no siempre lo consigo, y me suelo reservar agenda todas las semanas. Sí. Yo es Fenomenal. algo que hago, o sea, no solo yo, sino a mi equipo les exijo que lo hagan, ¿eh? O sea, quiero decir, o sea, de 10:30, por ejemplo, a 12, en el equipo nuestro no intenta, o sea, si hay un marrón, hay un marrón, hay un fuego, pero Pero lo siempre bloqueas al contrario, intentamos. o sea, bloqueas un espacio de 10:30 Sí, a lo 12. bloqueamos, pero además nos lo respetamos entre nosotros, quiero decir, porque Ajá. luego es importante, yo qué sé, en nuestro caso para el diseño de producto, para ver nuevas líneas o ver, es que tienes que pensar y es que el día a día tú quiero decir, no piensas con claridad muchas veces cuando no tienes ese tiempo, ¿no? Y también lo que solemos hacer para tener calidad en el pensamiento es contarnos los problemas de los diferentes productos que llevamos a otras personas para que nos den el punto de vista. Porque, bueno, al no estar dentro de esos stakeholders, esos ruidos, esos tal, pues gente con una visión de fuera te da una perspectiva diferente, ¿no? Y está guay eso, o sea, me parece importantísimo.
Pero, y se Sí, puede... es muy importante porque es muy fácil en el día a día no estar en la vorágine, ¿no? Y tienes la agenda del día absolutamente Tal ocupada cual. y realmente Sí, sí. acabas el día y dices, no he hecho nada más que atender emergencias, ¿no? Entonces, Y el problema es que es adictivo, porque esa sensación del héroe o heroína, que estás resolviendo temas y estás resolviendo fuegos, uno tiene la sensación de haber aportado muchísimo valor, pero claro, para eso ya hay otros compañeros. Se supone que en determinados puestos de responsabilidad, generar esa visión de medio y largo plazo, anticipar problemas, diseñar estrategias, eso es lo que nos corresponde. y luego porque además también, ¿Puedo ser, perdona Carolina, puedo ser Aquí un se viene a poco eso, Eduardo. políticamente incorrecto? Esto en el siglo XX se resolvía de una forma muy fácil, saliendo a fumar. Entonces, tú parabas de trabajar, te fumabas un cigarro y con el otro que estaba le contabas tu película, que él no tenía nada que ver con la película, pero solamente de expresarlo se te empezaban a encender bombillitas, ¿no? Y era así, pero claro, es que la Bueno, lucha Y contra el el siempre, teletrabajo. eso de siempre evitar puedes el ir al bar cáncer, pues luego, ha al tenido final sus del trabajo. O sea, quiero inconvenientes. decir, hay alternativas. Bueno, sí, Cambiar el claro, tabaco por el alcohol, además se entiende eso. te da un punto de Para que luego digan creatividad. No, aportamos, aportamos. que este podcast no aporta nada. Claro. Perdona, Carolina, que nos ibas a decir. sí, no, Perdonad iba a el decir que inciso. también es muy importante en el mundo este que nos movemos, ¿no? También dedicar tiempo a aprender y a ver las cosas que están sucediendo afuera, ¿no? En el exterior, ¿no? Y eso pasa mucho cuando estás en una gran compañía. Claro, pasa tantas cosas y son tan grandes y hay tantas cosas diferentes, ¿no? Que ya dentro de una gran compañía en sí mismo ya es un ecosistema, ¿no? Bueno, un ecosistema además muy rico, ¿no? Con mucho conocimiento y mucha actividad, ¿no? Pero creo que también es muy importante mirar hacia afuera, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa por ahí con la tecnología? ¿Qué pasa en la industria? ¿Qué pasa en otras industrias? Y dedicar también tiempo a esto me parece que es muy interesante, ¿no? Para inspirarse y para aprender. Fenomenal. Pues yo quería introducir otra cuestión, Carolina. Hablábamos de tu trayectoria profesional en Telefónica, donde has ido creciendo. Tú entraste, corrígeme si me equivoco, pero creo que técnico de soporte, o sea, entraste en un cargo totalmente técnico, en una responsabilidad totalmente técnica, y tú has trabajado en servicios, en gestión de servicios, has trabajado en producto, has trabajado en proyectos, has vuelto al producto, has ido dando lo que llamábamos saltos cuánticos, ¿no? Entre servicio, producto y proyecto. ¿Cómo has vivido esta parte? ¿Ha sido algo que tú has buscado, ese cambio de contexto? ¿O has tenido que ir adaptándote a lo que iba viniendo? Un poco de todo. Yo creo que al final en la vida las cosas son muchas veces así, ¿no? A veces pues tiene que encontrarse el que surja una oportunidad con que estés preparado para esa oportunidad o con que incluso pues proactivamente puedas buscarla. Entonces, pues un poco de todo diría yo, ¿no? Ha habido en esta combinación. Y es verdad que he tratado de moverme relativamente bastante porque bueno, creo que en una gran compañía, como es el caso de Telefónica, tienes esa oportunidad. Creo que es una oportunidad excelente para la persona, para enriquecerse profesionalmente, aprender cosas y también para la empresa, ¿no? Porque para aportar un poco otro punto de vista, un punto de frescura sobre algo, sobre una actividad totalmente nueva. Entonces yo soy absolutamente partidaria de las rotaciones, siempre con sentido común y de una forma estructurada y ordenada, de las rotaciones dentro de la empresa. Creo que es muy positivo y muy enriquecedor. Ujú. Sí, es curioso porque cuando estábamos preparando este episodio, surgió la conversación entre Pablo y Paco sobre que en No, las no, pequeñas el empresas, mundo startupero, en las exactamente lo hemos startups, llamado mundo pues hay mucha startupero. rotación de personal. Correcto. En el mundo startupero hay mucha rotación de personal. Entiendo pues que habrá también pues mucho que se eh, reclamará a muchos de un lado para otro. Y comentaban que en la gran empresa eso no pasa, pero yo, fíjate, de lo que hemos ido conociendo a lo largo de nuestra carrera en Telefónica, que hemos sido muy paralelos, ¿no? Y acabaste siendo mi jefa, con gran orgullo por mi parte. Sí. Pero hemos ido cambiando los dos mucho en diferentes departamentos de Telefónica y yo en contacto con otras empresas también importantes en España, a mí me da la impresión de que eso no lo tienen, ¿eh? De que por lo menos no tanto
como había en Telefónica. Y yo creo que en Telefónica es una cosa que no se es consciente tanto del enorme valor que tiene el permitir que las personas puedan saltar de un departamento técnico a uno de negocio, como hiciste tú en un momento, o pasar del soporte a la ingeniería, luego al desarrollo, a la arquitectura. Es una cosa. Y yo creo, ¿tú cómo crees que eso, o sea, bueno, ya has dicho que lo valoras positivamente, ¿no? Pero ¿tú crees que eso en realidad ayuda a la organización, aparte de a la persona, ¿no? Pero a la organización a Totalmente, mejorar y totalmente. adaptarse al Además, mercado? lo que está estudiado es que es más o menos en torno a los 4 años es el tiempo para que, digamos, donde una persona es productiva y, digamos, entre comillas, es rentable, ¿no? Un cambio de posición, ¿no? Es decir, si es menos de 4 años, parece que, bueno, pues puede quedarse un poco, no es tan, entre comillas, rentable, y si es más de 4 años, pues ya excede, ¿no? La rentabilidad. Entonces, por eso digo que siempre dentro de unos límites y de una forma estructurada estoy radicalmente a favor de ese tipo de movimientos a cualquier nivel. Yo creo que de verdad para la persona es estupendo la oportunidad de aprender, de contribuir, un poco la motivación, ¿no? El sentimiento de construir allá donde vas, ¿no? Y un poco, pues, aportar tu creatividad, aportar pues eso, lo que tú puedas contribuir. Y para la empresa, para la organización, es que es riqueza, es diversidad y es riqueza de puntos de vista. Sí, yo soy totalmente partidaria y coincido totalmente que las empresas, las grandes empresas que tienen un poco este modelo de rotaciones bien construido y bien en su ADN, pues tienen un performance mejor y seguramente una motivación mucho mayor de sus empleados. Sí, sí. Pero y el hecho de que sea dentro de la misma empresa, yo me voy a este puesto, tú te vienes al mío, nos los intercambiamos, durante muchísimo tiempo, ¿no genera cierta endogamia? O sea, me refiero, el refrescar ideas con gente de fuera, ¿no es una ventaja competitiva del mundo startup? Yo creo que en realidad esto va de diversidad en cualquier ámbito, ¿no? Y cuando hablo en cualquier ámbito puede ser diversidad desde el punto de vista de background profesional, ¿no? Y eso puede darse y puede suceder dentro de la misma empresa, ¿no? Diversidad desde el punto de vista pues de preparación, ¿no? Si quieres, de estudios de preparación, a lo mejor eso es más diferencial si estamos hablando de perfiles más de early careers, ¿no? De industrias incluso, es decir, al final esto va de diversidad y la diversidad es muy amplia, ¿no? El concepto de diversidad es amplísimo. Paco, te he pisado. No, yo iba a decir que a mí me parece brutal o sea, yo no he tenido la experiencia de cambiar de posiciones en una empresa, pero sí que he tenido muchos cambios de empresas y evidentemente muchas startups en las que he estado, he hecho crecer y luego apartado para ir a otra a hacer lo mismo joder, lo que ganas tú, o sea, quiero decir, o sea, la gente que tiene varias, es que es la leche, o sea, quiero decir, el tener varios puntos de vista de cómo se hacen las cosas estructuralmente, metodológicamente, culturalmente, o sea, me parece que el tener ese bagaje joder, es la leche. O sea, yo ahora cuando veo currículum y veo una persona que se ha pasado 20 años en un sitio, me cuesta, o sea, no Le quiero está decir mandando que... una indirecta a Carolina. No, Hombre, te no, está no, no lo quedando digo, reguleras. no, ojo, no lo digo por eso, o sea, lo que quiero decir, no, joder, o sea, quiero decir, o sea, no es lo mismo haber estado cambiando de posiciones en el mismo sitio, pero digo que me cuesta, digo, en el hecho de que, joder, hay mucha gente que ha estado 20 años haciendo lo mismo en una misma empresa, o sea, no es el caso de Carolina, o sea, quiero decir, es, Claro. claro, es a Yo creo que donde es me ahí donde refiero, está la clave, porque, o sea, si miras la historia de Carolina, claro, si miras la historia de Carolina, probablemente cuando está en Telefónica ha tenido siempre el mismo que firmaba la nómina, pero ella no ha estado 8 en Telefónica empresas, como si hubiese claro, es que estado en eso, y 7 o en 8 empresas con diferentes, estructuras diferentes, haciendo con 8 metodologías cosas diferentes diferentes. y con Eh, profesionales diferentes, ¿no? claro, que yo creo que a lo mejor, hilando con lo que decía Pablo, no aporta tanta frescura a lo mejor el traerte una persona de otro departamento, aunque sí que la aporta, ¿eh? O aporta otra visión, aporta otra mentalidad, porque la aportas de muy lejos, aunque sea dentro de la misma empresa. A lo mejor no aporta tanta frescura como traerte a un historiador, como decía Tom Peters, que todas las empresas deberían tener en nómina varios historiadores para tener una mentalidad diferente precisamente, pero te aporta una ventaja extraordinaria y es que ya sabe dónde está, ¿no? Las grandes empresas tienen
enorme cantidad de herramientas, de procedimientos, de saber cómo tocar las teclas, de con quién hay que hablar, de con quién no hay que hablar, etcétera. Que eso, claro, una persona que viene de fuera le cuesta, bueno, Carolina ha dicho 4 años. Yo creo que hace falta alguno más en algunas empresas, ¿no? Pero porque hay que saber moverse, hay que saber nadar en aguas revueltas. Entonces, porque es muy complicado, simplemente es un entorno muy complicado. Yo creo que eso aporta un valor extraordinario. Y estoy de acuerdo con Paco, la misma persona que se sienta detrás de la misma mesa a hacer exactamente lo Yo mismo. digo una cosa, Es que ese ya está o sea, si seguimos dándole cera a Telefónica, le pido a Payete que nos patrocine el podcast, ¿eh? O sea, a ver, no puede ser que traigamos toda gente de Telefónica y encima digamos que, No, que no, todo no. fenomenal, ¿eh? O Estamos sea, hablando de la grandes próxima Payete, compañías. retrátate. No. Oye, que Paco se ha metido en un charco, porque este podcast es muy de meterte en charcos, porque vas hablando y no te das cuenta y te en metes mi en vida, charcos. quiero decir, cada vez que hablo, me da igual en el trabajo que en casa, siempre pillo. Doy o sea, fe. quiero decir, eso, Da igual, con cervezas y sin cervezas. Sí. Pues mira, voy a meter a Paco en otro charco más, porque yo estaba deseando traer a alguien del mundo de la banca al podcast, porque Paco suele decir que en un futuro próximo en los bancos no habrá banqueros, sino informáticos. Y Carolina, ¿tú qué opinas de esto? ¿En el futuro en los bancos habrá banqueros o serán todos informáticos? porcentaje muy grande. Todos no, venga, vale, ya recoge ese No dato. sí, ¿Ya voy a recoge carrete? regular. Sí, voy a regular. Vale. 90-10, venga. Venga, 90% serán informáticos y solo 10% banqueros. Pues esto lo dice mucho nuestra presidenta, Ana Botín. Dice que los banqueros tienen que hacer el camino para convertirse también en technologists, ¿no? Y los technologists, como yo, que entramos en un banco, estamos en el camino de hacernos también banqueros, ¿no? Y ese es un poco el punto de equilibrio. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la banca está en una transformación radical ahora mismo y la tecnología es el driver principal que está por debajo de esta transformación y es inevitable. También voy a deciros una cosa, yo también creo que los conocimientos de tecnología, unos conocimientos básicos de tecnología, van a ser una herramienta fundamental en nuestro día a día profesional de cualquier. Es decir, hace 30 años la gente no sabía hablar inglés y ahora en el mundo profesional parece que no entiendes, no te cabe en la cabeza no poder desenvolverte en inglés. Todos más o menos, aunque no seamos economistas, sabemos hacer un caso de negocio y defender ahí un proyecto, unos números, ¿no? Pues en el futuro, no muy lejano, creo yo, todo el mundo va a tener que tener unos skills de tecnología determinados para poder desenvolverse en el mundo laboral. Y en banca es clarísimo, el camino en banca es clarísimo. Sí, recuerdo en el episodio 3 con Victoriano, él defendía, bueno, creo que ha sido recurrente de una u otra forma en todos los episodios anteriores, es un mantra, el tener unos conocimientos básicos de cómo funciona una base de datos, cómo funciona un sistema informático, unos mínimos para poder tener interlocución con tu gente de tecnología. Al menos, si no crear tus propios sistemas, sí tener un conocimiento suficiente como para entender cómo funciona un departamento de tecnología y qué se le puede pedir. Y cómo escalarlo, ¿no? O sea, quiero decir, porque tú no puedes hacer determinados productos sin entender que lo tienes que construir en base de exposiciones de APIs públicas o cómo modelar determinados bases de datos para no poder para poder escalar. Quiero decir que es importante todo eso porque si no, o sea, no vas a poder hacer un producto o algo, ¿no? Un servicio, ¿no? Para conquistar el mundo, ¿no? Que yo creo que eso es, vale, que es verdad. Sí. Yo es que si hacemos algo es para conquistar el mundo. O sea, que si no lo hagan nada. O sea, quiero decir, porque nunca sabes cómo va. Yo me acuerdo cuando hice el delivery de la nevera roja, que lo hice pensando en la M30 y cuando me vi en la India ahí diciendo, joder, que me he hecho un producto para la M30 por calles y en la India no hay calles y no entendía nada. Pues es que nunca se sabe dónde vas a llegar. Con lo cual, ya que lo haces, te cuesta lo mismo hacerlo para conquistar el mundo que para no. Con lo cual, hazlo bien. Yo creo que ese es un melón muy gordo, ¿eh? O sea, yo creo que sí que pensar en todas las casuísticas posibles para escalar un producto es un supercoste. Pero bueno, en el episodio que dedicaremos a ideas locas de Paco, será un especial de Navidad, en ideas locas de Paco abriremos si hay que poner, cuando diseñas un producto, por códigos postales o por qué método vamos a organizar geográficamente el servicio. Tiene recorrido eso, ¿no? Me caso. Sí. Yo creo que ahí ganaremos muchos suscriptores y otros cuantos se darán de baja.
pues fijaos que habéis abierto otro melón de lo más interesante. Y es que cuando empoderamos a los perfiles de negocio, a los banqueros, empoderamos a los banqueros, en este caso, algo que surge con mucha más facilidad es el Shadow IT. Ya sabéis, esa informática paralela, ahora hay mucho software as a service, es muy sencillo montarte tu propia estructura, tus propias aplicaciones, con no code, empezar como te sientes empoderado, a dar ese paso. Carolina, ¿tú cómo vives esta parte? ¿El Shadow IT es tu amigo o tu enemigo? Mi enemigo no es. Tu enemigo no es. Venga, vale. ¿Y tu amigo? Mi amigo no lo sé. Mi amigo no lo sé. No, yo creo que claro que sí, que es una realidad que cuando las personas tienen pues un mayor dominio, un mayor conocimiento de la tecnología, eso puede suceder. Yo creo que al final, en la práctica, no se puede poner barreras al campo. Es decir, en la práctica es muy importante tener un governance suficiente, ¿no? Es decir, porque para los servicios que damos a nuestros clientes tienes que garantizar unos ciertos requisitos de calidad, de seguridad, de confiabilidad. Es decir, hay unos requisitos que es incuestionable que tienen que cumplirse, y ese es el governance mínimo que hay que poner en marcha para que funcione. Y con ese tema claro, con un governance claro, bueno, pues todo puede suceder, ¿no? Todo puede gestionarse. Eh, Sí, yo el problema lo veo, yo estoy de acuerdo con Carolina, lo que pasa es que el problema lo veo cuando precisamente eso, te crean lo que llamábamos en Telefónica los departamentales, que el nombre de industria, todo en inglés suena mejor, Shadow IT, y entonces luego te viene un señor como Paco Crespo que dice que hay que dominar el mundo con ese departamental, entonces acaba generando dispersión, ¿no? Entonces, cómo un departamento de tecnología puede poner las bases, ¿no?, para que precisamente quien tenga esa necesidad de buscarse las castañas por su cuenta, por lo que sea, porque es una necesidad puntual, porque tiene una urgencia, porque los plazos de presupuesto y de desarrollo o de lo que sea no le valen, cómo conseguirle prestar servicio, ¿no? El reto estaría ahí, ¿no? Cómo conseguir prestarle servicio sin que se nos vaya a un Amazon, donde luego pues hacer ese governance es mucho más complejo. Realmente, si pensamos en ese modelo, los departamentos de tecnología de una gran corporate deberían ser habilitadores, deberían ser plataformas donde construir departamentales, el nombre es horrible, o sea, lo siento, si se sigue utilizando, por Dios que lo cambien, donde construir departamentales fuese tan rápido y tan ágil como en un Amazon, en un Azure, un Google, etcétera. ¿Lo veis de esa manera? Yo creo que puede ser, eso desde luego puede ser un modelo, ¿no? Ahora está claro que nadie duda de los modelos as a service, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que yo creo que se simplifica mucho pensando que, bueno, yo me voy a una cloud pública y ahí ya puedo construir lo que sea, ¿no? Para construir un servicio necesitas infraestructura, pero también necesitas datos que se puedan acceder a través de APIs, que tengan cierta conectividad con fronts para acceder al cliente, en fin, hace falta una serie de cosas, una serie de elementos, ¿no?, que podrían ser lo que se crea en una especie de sandbox, ¿no?, de plataformas a service, que ahí ya sí es donde puedes construir, ¿no?, en un modelo, digamos, más ágil, ¿no? Y ese es un poco el governance y el modelo que hay que estructurar, ¿no?, más de plataforma, ¿no?, como servicio. Pero, y una pregunta, y voy a poner en defensor de los técnicos aquí, que no suelo, pero voy a hacerlo. Porque a los técnicos alguien le cuenta la estrategia o le cuenta hacia dónde va la compañía, porque eso es importante. O sea, muchísimas veces tienes un montón de profesionales trabajando, simplemente ejecutando X directrices, requisitos o especificaciones, y esto seguro que es por algo, porque el que lo ha pensado, o dos capas más arriba donde se ha pensado, va en una dirección, ¿no? Y esa dirección no llega, o no suele llegar a los equipos técnicos, ¿no? Entonces, igual que hacemos a los técnicos banqueros, a los banqueros técnicos, es una cosa de ida y vuelta, ¿no? Hay que comunicar mejor hacia dónde se va, tener una estrategia clara y unas líneas de comunicaciones correctas, que a veces fallan, y eso hace que se desarrolle tecnología sin tener en cuenta el negocio, y entonces pasa pues lo que ocurre, ¿no? Yo
la verdad es que en nuestro caso particular en el banco el Shadow IT no es un issue, no es un problema y además yo creo que digamos que tiene tiene una presencia bastante reducida ¿Lo tenéis y la penado con presencia que tiene cárcel, tiene un con buen la pena de governance. muerte? Porque, no, y la presencia que tiene un buen governance, quiero decir que yo no lo considero un issue, porque yo creo que la clave es un poco darle la vuelta a este concepto de separación, como está diciendo Paco, ¿no? Esta separación entre las unidades de tecnología y las unidades de negocio, ¿no? Es como que ya es del siglo pasado, ¿no? Hoy en día ya no estamos ahí, hoy en Claro, día estamos en modelos más colaborativos, más agile, donde las cosas se construyen juntos, ¿no? Y ese es un poco el modelo y el es la camino clave, es la en el que clave. hay que seguir, ¿no? Descarado. Y entonces, si hay un buen entendimiento, hay un buen alineamiento y realmente se funciona bien en equipo con estas metodologías, no hay necesidad de construir cosas por fuera, ¿no? Y es un poco el objetivo al que yo creo al que hay que llegar, ¿no? Ujú. Pues yo enlazándolo con esto, Carolina, algo que también te quería, una cuestión que te quería lanzar, es la de, tú has trabajado siempre en empresas grandes, en corporates, y ahora mismo estamos viendo el surgimiento por ejemplo, tú ahora estás en un gran banco, en el Santander, y estamos viendo mucho surgimiento de fintech, de compañías que se muestran mucho más ágiles, mucho más dinámicas, ágiles por dinámico, no por agile, mucho más dinámicas. ¿Por qué no puede ser un banco tan dinámico como una startup? Yo creo que puede ser. Un banco puede ser muy dinámico. Es verdad que hay muchos factores, ¿no? El primero, la regulación, ¿no? El primer factor que puede venir a la cabeza es la regulación. Hay datos, hay estudios que indican que un banco puede tener 5, 6, 7 veces más requisitos regulatorios, más impactos regulatorios que lo que puede tener una compañía tecnológica, ¿no? Y eso es una realidad y es así, ¿no? Y está bien, es así y así sucede, ¿no? Dicho esto, yo creo que hay que romper un poco el mito de que una gran empresa no puede ser ágil. Yo creo que claro que sí que puede ser ágil y es una cuestión pues de perimetral, donde se puede ser ágil y donde pues las cosas tienen que funcionar a otra velocidad, ¿no? Si estamos hablando de canales digitales, ¿por qué no? ¿Por qué los canales digitales de una gran empresa, de un banco, de cualquier gran empresa, no pueden tener una lógica de funcionamiento agile como puede tener una empresa tecnológica más pequeña, ¿no? Yo creo que eso es un poco quizá una limitación mental que tenemos, porque efectivamente las cosas antes sí eran así, pero yo creo que cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Fenomenal, estoy totalmente de acuerdo con generar esa diferenciación. O sea, no es lo mismo un canal digital que la herramienta de facturación. Dices, es que Exactamente. son requisitos distintos, o sea, en cuanto a fiabilidad, en cuanto a necesidad de cambios, una aplicación para gestionar tus recursos humanos no requiere de la evolución frenética que pueda ser pues el análisis en caliente de los datos de la televisión. No tiene nada que ver. Eso es. Uh-huh. Pues ahora que sacaba yo el tema de los datos y del Big Data, que es, como te decía Carolina, cuando yo conocí a Carolina fue relacionada con el tema del Big Data. Cuando aceptaste venir al programa, yo había una pregunta que quería lanzarte sí o sí. O sea, esta era la mía. Eh, yo te conocía haciendo temas de Big Data, que ha sido un concepto que ha estado muy de moda hace unos años. Ahora ya las portadas las ocupa la inteligencia artificial. Lo que se llama ahora es inteligencia artificial. Parece que estamos cambiando de moda en este momento. ¿Tú crees que al Big Data le hemos llegado a sacar el verdadero valor que tenía antes de saltar al siguiente paradigma? ¿O que nos hemos movido por modas? Bueno, yo creo que el Big Data es verdad que ha estado mucho digamos, en las portadas, ¿no? Como estabas diciendo tú, pero ha venido para quedarse. Entonces, pienso que si se le ha sacado todo el partido, pues depende de la madurez de las compañías. Habrá compañías que sí y que ya están en el siguiente estadio y hay compañías que a lo mejor están todavía construyendo. Yo creo que al final estos son pilares que nunca se acaban de construir, ¿no? Siempre tienes algo que hacer, ¿no? Cuando estás hablando de sacar valor a los datos, ¿no? Pues para productos, servicios a clientes o para incluso optimizar los procesos internos, ¿no? Nunca terminas, son caminos que nunca terminas, ¿no? Entonces siempre estás constantemente
sacándole partido, ¿no? Y ahí hay la innovación interna, ¿no? Es lo que siempre tienes que estar impulsando, ¿no? Paco es un gran defensor de los datos y yo sé que en el mundo startup y en el producto digital, sin duda, o sea, ¿Para qué vas a hacer nada? ¿Sí? sin datos. No sabes el impacto que va a tener y además yo siempre soy de los de pensemos el número que queremos mover y hagamos la funcionalidad en base a ello, no hagamos la funcionalidad y luego veamos el número que movemos, ¿no? Entonces, Pero claro, para precisamente eso por tienes... es un entorno Sí. más dúctil. O sea, lo estás creando en ese Yo momento. creo que se puede aplicar en todos los lados, quiero decir, en todos los lados hay unos KPIs de negocio que hay que tener bien definidos, una pirámide de métricas relacionadas y a partir de ahí empieza a marcar objetivos y mira a ver qué puede hacer cada parte de la empresa para mover esos datos del negocio, ¿no? O sea, al final es un tema de alinear, ¿no? A todos a mover un KPI principal o de negocio, varios, evidentemente, tampoco creo en las North Star, pero creo que hay que alinear, o sea, ya no solo es trabajar en datos, sino es alinear en datos. O sea, es que creo que está toda la clave ahí. O sea, entonces, el perder tiempo en trabajar el producto para sacar datos o la tecnología para sacar datos, que me parece que no, o sea, me parece que es ganar tiempo. O sea, es verdad que puedes tener un parón inicial, pero en el momento que tengas una buena base de KPIs y unos buenos dashboards de KPIs de producto, que los veo un poco diferentes, ¿no? Que te digan qué palanca mover para activar esos KPIs de negocio, va a ir todo muy, muy rodado. Claro, pero yo en tu mundo lo veo fácil. Pero a ver, Eduardo, que también En ha las vivido toda la corporates se vida puede también, estoy convencido. en el mundo corporate. Los sistemas de una corporate, porque tú has estado en Vodafone, tú has estado en Telefónica, tú también vienes del mundo corporate. ¿Realmente los sistemas de una corporate permiten ese trabajo de datos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, como ha dicho Carolina, depende un poco. Vamos a ver, depende. Yo sabéis que yo tengo un poco la perra siempre de alejarme de la tecnología, porque pienso que la tecnología es una herramienta maravillosa, la que toque en cada momento, pero lo fundamental es el para qué usemos esa tecnología, ¿no? Esa estrategia. Entonces, todas las organizaciones, grandes, medianas y pequeñas, tienen los datos que necesitan para su negocio, porque para eso tienen a sus clientes y tienen sus productos y sus servicios y sus proveedores, etcétera. Y entonces la cuestión está en, primero, qué provecho le quiero sacar, o sea, qué meta estoy yo buscando, un poco los KPIs que decía Paco, y luego el cómo yo armo mi estructura de conocimiento para poder obtener la información y aprovecharla. Pero yo creo que aquí hay dos claves fundamentales, ¿no? La primera es, bueno, pues el separar esas metas del día a día, también un poco volviendo a lo que decía Carolina al principio, de darse tiempo para pensar, ¿no? Dar un pasito atrás. Y luego la segunda, el ser capaz de realimentar, porque yo una vez que he obtenido una conclusión, eso puede ser maravilloso y me puede llevar a una acción tremenda, pero sé que eso no se puede parar ahí, que tengo que empujar el siguiente ciclo. Entonces, la clave desde mi punto de vista está en los procesos iterativos, que somos muy buenos y muy agile y muy gaitas y los hacemos muy cortitos, fenomenal. Que no podemos nada más que hacerlos una vez al mes, pues una vez al mes, pero itera, ¿no? O sea, métete en ciclos. Entonces, a partir de ahí, Y no, todas las organizaciones pueden ponerse a crecer. Todas, y hasta las que no, estén ahora mismo en yo la cada vez prehistoria. veo más en mundo startup y mundos también corporate donde a lo mejor trabajo muchos temas de formación que sí que la parte métrica o la parte de KPIs sí que se define bien esos KPIs de negocio, ¿no? Pero luego no se sabe, qué decir, y la gente sabe interpretar datos, lo que la gente le cuesta mucho es cómo compongo los dashboards o cómo mido. O sea, quiero decir, no saben cómo medir el producto, no saben cómo medir el negocio, pero digo, más no tanto los KPIs de negocio, sino los de abajo, ¿no? Los que te van a indicar qué es lo que tienes que ir moviendo, ¿no? Y eso sí que lo noto, o sea, ¿Y eso dónde se estudia, Paco? Porque tú dices que la, das formación de esto, pero pues ¿eso quiero qué? decir, pues eso hay que, claro, hay que pensar, por eso hay que tirarse la hora y media esa para pensar, porque Por eso yo creo que hay un poco la clave es que cuando se habla de compañías data-driven, ¿no? En realidad una compañía data-driven es la que orienta los datos a la toma de decisiones, ahí ¿no? justo, ahí Es la está. clave, ¿no? Es decir, datos por datos, al final dashboard podemos hacer de todos los colores, ¿no? Al final la idea es cómo organizas los procesos de la empresa para tomar la decisión
y con esa, digamos, con ese proceso de mejora continua iterativo que decía Eduardo también, ¿no? Eso es un poco, yo creo, la clave. Pues mira, Carolina, ahora que hablas de procesos iterativos, toca la sección de Agile, porque nos la has dejado votando, así que hay que hablar de Agile. Decíamos en la presentación que tú eres vicepresidenta de la BAC, de la Business Agility Corporation, esta asociación de grandes empresas que impulsa Agile. ¿Qué valoración haces tú de la aportación de Agile a la informática corporativa, de una gran corporate? Uh-huh. Yo creo que una metodología Agile bien construida y bien hecha precisamente es la que mueve un poco en la línea de lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Acercar la tecnología y el negocio y construir juntos, ¿no? Y realmente conseguir esa velocidad. Incluso en los ámbitos donde de manera natural pues una metodología Agile podría no aplicar, ¿no? Antes ponías, por ejemplo, el caso de los sistemas de facturación, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de contratación que a lo mejor pues requieren un poco otros tiempos, ¿no? De otros modelos de trabajo, pero incluso en esos casos hasta siempre tienes aprendizajes y posibilidades de aplicación de metodología Agile, ¿no? Para acercar el negocio a la tecnología y viceversa. Entonces yo lo veo como una herramienta clarísima de transformación de una gran empresa en ese sentido. Y además te diría que yo creo que la gran mayoría de las corporate, de las grandes empresas, están ya en ese camino. Unas con más madurez, otras a lo mejor en una manera más incipiente, pero todas están un poco en ese camino. A mí lo que pasa es que me pasa con el tema de Agile, que sabéis que es parte de mi negociado, es a lo que me dedico, me pasa como con el Big Data. O sea, todo el mundo dice que está haciendo cosas, pero lo hacen 3 muy bien, 10 están en ello, y luego un montón de gente que dices tú, no, ni lo han entendido. O sea, no saben exactamente de qué iba la música esta. Falta mucha adopción, aterrizar realmente. Y para mí has dado un punto que es fundamental, o es fundamental, coincide con mi visión, que estoy intentando ser más humilde últimamente, coincide con mi visión, que es la de no necesitas hacer Agile todo en tu organización. Hay entornos que requieren, precisamente por su incertidumbre, por lo cambiantes que son, el hecho de hacer iteraciones cortas, ir validando lo que vas construyendo, pero hay otros entornos donde no necesitas validar nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de una herramienta de recursos humanos. Está basada en una ley, o sea, cómo se construyen las nóminas están basadas en una ley y las evoluciones son pocas. O sea, un entorno un poco cambiante y donde el requisito final viene regulado por una ley, no necesito pivotar mucho para ver qué va a terminar siendo esta aplicación. Pero el dar valor sí que puede ser, lo puedes fraccionar bien. O sea, ¿Qué valor vas a dar con una herramienta de recursos humanos? Pues se da. Hazme caso que mira, cualquier cosa, hasta la automatización y no lleve errores, hasta la automatización de un algoritmo se puede, o la integración de un API se puede hacer, ya no digo en Agile, pero sí en un modelo Lean de pensamiento, en partir la entrega de valor más rápida, el poder llegar a unos objetivos a la hora de ir. Eso se puede trabajar. O sea, una cosa es ese pensamiento lean, ese hacer el producto mínimo viable. Igual no hay que hacer squat, sí, igual no hay que poner a la gente a trabajar en sprints. Ahí te lo puedo llegar a comprar. Lo que sí que hay que hacer es entender el producto para, o sea, al final cuando tú haces una composición o sea, tienes que trabajar varias cosas. Una cosa está la conceptualización del diseño del producto, que es cómo defino, ¿no? Cómo llego, cómo itero, cómo defino el mover esos KPIs o solucionar o construir algo, ¿no? Está la parte estructural, ¿no? Roles, funciones que te pueden dotar de autosuficiencia en los equipos, te pueden dotar de una independencia para trabajar, ¿no? Y te dan esa tal. Y luego la parte metodológica o de procesos, me refiero más a la parte de OKRs o definición de roadmap, de que te alinean o te priorizan, ¿no? Hay como tres patas, ¿no? Entonces, o sea, Scrum, por ejemplo, o el Agile, ¿no? Puede entrar en determinadas, pero definiendo de formas muy diferentes. O sea, la metodología como un medio para un fin, no como el fin. Si eso lo haces bien, te puedes aplicarlo en todos los lados, creo. El problema es como vayas con una forma de trabajar rígida en sprint, ahí sí que no encaja. Pero si tú vas creando esa metodología para conseguir el fin, que debe ser la entrega de valor con menos coste y menos tiempo, creo que puede aplicado a todo y en cualquier tipo de empresa.
No sé, es que igual es de comer hoy y estoy radical hoy, pero yo pienso que sí. Yo pienso- O sea, Vienes con el Agile subido, ¿eh? Tú antes no eras así, ¿eh? es que llevo toda la mañana discutiendo, tío. Entonces, como ya llegaba, ya que me habéis pillado después de. Claro, y tengo todavía más discusiones después de esto, entonces como que he venido de arriba, sí. Fíjate que yo pienso, uniendo las cosas que habéis dicho los dos, que yo creo que se ha dado, además lo he visto en los últimos 3 años, así, 2 años y pico que estoy viendo el mundo desde un pasito atrás, se ha dado una cosa muy curiosa y es que sí que es cierto que a lo mejor en las grandes empresas en España no se ha dado una adopción de las metodologías Agile, pues Scrum o la que sea, ¿no? Tan masiva como a lo mejor habría sido ideal. Pero se ha producido un fenómeno que a mí me parece importantísimo y es que llevábamos 15 años intentando que hubiera un acercamiento entre el negocio y Por la ejemplo. tecnología, pues con ITIL, eso era lo que preconizaba ITIL, etcétera, etcétera, que no, que no venía a darse, que no se conseguía dar, y sin embargo, con Agile, aunque el proyecto no utilice una metodología Agile, sí que está consiguiendo que empiecen a unirse más los departamentos de negocio con los departamentos de tecnología, que haya una relación más fluida, que acepten que haya productos Ujú. mínimos viables, que haya prototipos o como los llamamos en cada organización. Entonces, lo que se hablaba de una cosa es hacer agile y otra ser agile. A mí sí que me está dando la impresión de que las grandes organizaciones están permeándose de una mentalidad agile, de hacer las cosas de una manera diferente. Luego la metodología, pues bueno, la metodología es que es evidente. Hay muchos sitios donde, incluso aunque se pueda, como dice Paco, que a mí no me ha convencido ni un pelo, pero no va a ser, en el corto plazo no va a suceder, porque Pero no hay tiene que sentido. preguntarse si no. Es que no tiene, yo no le Y veo antes de que os sentido en el matéis, corto vamos a plazo. volver con Entonces, sin Carolina. embargo, Sí, perdona, Eh, que sin me embargo, al salto. señor que ha vuelvo con tenido que Carolina poner, un momentito. no, pero al señor que ha tenido que poner los 20 céntimos de descuento en la gasolina, estos del gobierno que pasó hace un mes cuando esto se publique, esos o lo han hecho con ciclos cortos, cooperando de forma estrecha entre el negocio y la tecnología, etcétera, etcétera, Eso es etcétera, un marrón y o ya están con está, la quiero decir. gasolinera Marrón cerrada. ya está. Hay Y que además hacerlo, o sea. Es con un imposible. requisito de negocio bastante definido. O sea, 20 centímetros, digo yo, 20, ah, 20 Céntimos. céntimos. Joder, cómo están las cabezas a estas horas. 20 céntimos de descuento y se tiene que ver en la factura. Hombre, el requisito tampoco da para mucho, ¿eh? O sea, no creo yo que haya que iterar. Pero bueno, lo dicho, Carolina, ya Sí, está. sí, Que pero hace el cambio. que os enredéis, que tenemos una invitada y la tenemos que estrujar. Hemos acordado que teníamos que estrujar a Carolina antes que se nos acabe la hora. Carolina, hablando de esto del mundo del Agile, que estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, que por fin se ha empezado a asimilar el hecho de que esa colaboración, negocio, tecnología, o que la barrera incluso se ha vuelto difusa. Los roles ya no están del todo claros si son de tecnología o son de negocio. Como tu último rol en Telefónica, que eras responsable de canales digitales, corrígeme. No ¿No exactamente, no. exactamente? Yo era responsable de tecnología en canales. Responsable de tecnología en canales. Ujú. Fíjate, ya no está claro dónde cae la línea entre una cosa y la otra. Entre el negocio y la tecnología están ya muy, muy implicados. Sin duda es un logro. Pero creo que uno de los retos dentro de las corporates está en que todo el discurso y el mindset en torno a Agile y específicamente en torno a Scrum es en torno al concepto de producto. Cuando tú estás en una startup que está construyendo un producto digital único, se ve muy claro. Compañía igual a producto. O sea, está claro y eso va fácil. Pero claro, en una corporate, realmente podemos estructurar nuestra compañía en base a productos y cada uno con su tecnología desacoplada. ¿O estamos hablando de grandes monolitos con proyectos y productos que se construyen sobre esos sistemas? Sí se puede porque al fin y al cabo una corporate también digamos, tiene productos y servicios al cliente, ¿no? Yo diría que hay fundamentalmente, en mi opinión, dos principales dificultades. Una es la que tú has mencionado, es decir, en la práctica, la realidad, una compañía como nosotros y como la gran mayoría de las empresas, a ver, el Banco Santander es centenario, ¿no? Quiero decir que y muchas grandes empresas tienen una larga historia y los sistemas al final son el reflejo del éxito de
de esa historia, ¿no? Entonces, al final tienes la tecnología más puntera que puedes encontrar en el mundo y tienes la tecnología que fue diseñada hace 25 años y sigue prestando servicio estupendamente, de forma muy resiliente y con mucha calidad. Al final tropiezas con esa realidad, ¿no? Y muchas veces, como tú estabas diciendo, Pablo, pues tienes un monolito que no puedes partir. Entonces, a veces, ciertos desarrollos están confluyendo en esos monolitos, bueno, pues que tienes que ir partiendo, ¿no? Empiezas Lego, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los primeros desafíos. Y luego yo diría que hay otra, no sé si dificultad, pero por lo menos tentación o dificultad de entendimiento de pensar que se aplica a Agile a proyectos y no a productos. Es decir, yo tengo un proyecto, lo voy a hacer en Agile. Tal cual. Es que un proyecto no se hace en Agile. Lo que se construye en Agile es un servicio o un producto. Y por cierto, no se construye y ya está. Se construye y se da continuidad y se itera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión también del mindset que hay que cambiar, ¿no? Existe esa tentación. Voy a hacer este proyecto en Waterfall, lo voy a hacer en Agile. No es eso. Es cambiar esa cultura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso, Carolina. Es más, por ejemplo, muchas veces, cada vez hay que cambiar algo funcional, te deberías de replantear la refactorización técnica si es viable o no. O sea, no hacer la refactorización técnica por hacer una refactorización técnica. Tienes algo que funciona bien, no lo cambies, ¿no? Entonces, solo cámbialo cuando vayas a tocar lo funcional, ¿no? Sí, aplica, quiero decir, hay sistemas que mejor dejarlos como están, que funcionan muy bien. Fantástico. Una pregunta comprometida, Carolina. Igual no te la contesto entonces. Puede ser, o sea, eso ya nosotros hacemos. Si ya me lo planteas así. Las preguntas nosotros las hacemos con la mejor de las voluntades de molestar, y después ya el invitado, invitada en este caso, pues decide si nos responde o no, o si nos pega una larga cambiada, que tenemos historias muy buenas, de gente que nos ha evadido las respuestas genialmente. Pregunta comprometida, y es que iba a decir que es una pregunta comprometida porque tú eres una persona comprometida socialmente, te hemos visto dando charlas y demás. ¿Tú crees que en la empresa tiene cabida, en un entorno corporate, el activismo social? ¿O una empresa tiene otro foco, un foco empresarial, y el activismo social hay que dejarlo para otros estamentos? A mí me convencen y me enganchan las compañías que tienen un propósito. Y yo, en las dos corporaciones donde me he movido, la verdad es que tienen un propósito clarísimo. En el caso, puedo hablar por el Banco Santander, donde estoy ahora, ¿no? Ayudar a las personas y a las empresas a prosperar, ¿no? Entonces, si lo piensas, en un momento como el que estamos ahora mismo, es que no hay momento mejor para ayudar a las empresas y a las personas a prosperar, y el rol que puede contribuir en este caso el Banco Santander para la transición ecológica, la transición energética, la transición de la sociedad, como facilitador para todas esas transformaciones que tenemos que hacer, ¿no? A mí particularmente me mueven las empresas que tienen un propósito para construir una sociedad mejor. Y yo estoy firmemente convencida de que es posible. Y es parte de la responsabilidad y de la misión y del propósito de las grandes empresas. Carolina for President. O sea, qué bien te manejas en estas circunstancias. Bien. Ana Patricia, aquí hay cantera. Bien, más preguntas, pues ya estamos acelerando, estamos llegando al final y aquí ya viene el cierre. Estamos construyendo, Carolina, como seguro sabes, porque eres fiel oyente de este programa, o no, pero si lo fueses sabrías que estamos construyendo el mapa salarial de los puestos tecnológicos en España. Entonces, tenemos mucho interés en saber cuánto gana una Head of Technology and Operations, más o menos, en horquilla. Pues mira, en horquilla lo que gana es la satisfacción de estar constantemente aprendiendo y aplicando la tecnología precisamente para construir ese propósito. No, yo creo que en realidad en el mundo de la tecnología esa es la principal, para mí, motivación y la principal recompensa, ¿no? Esa capacidad de estar constantemente innovando, aprendiendo y aplicando y ver resultados tangibles, ¿no? Sí, realmente eres una artista evadiendo las preguntas, ¿no? O sea, insisto, aquí hay madera. Aquí hay madera. Carolina for President. No es la peor respuesta que nos han dado, también te diré.
Y las voy a poner hasta en positivo, o sea, en decir, oye, es el tipo de respuesta que da alguien que no se preocupa por el dinero. Posiblemente ya hayas ganado mucho, así que ya no tienes que preocuparte más que por generar impacto en la sociedad gracias al trabajo que desempeñas en Banco Santander. Carolina, última pregunta. Ahora que has experimentado el programa, que has estado aquí un ratito con nosotros, charlando sobre el mundo de la tecnología, ¿a quién crees que deberíamos invitar para un próximo episodio? Pues creo que hay grandísimas personas que podríais invitar. Yo te diría que me lo he pasado muy bien. Gracias. Me encantaría que siguierais trayendo muchas personas a este programa y te diría que sobre todo traigáis mujeres. Yo sé que sois un equipo motivado también por la diversidad y en este mundillo de la tecnología donde realmente pues el género femenino todavía digamos tiene recorrido al frente, pues os diría que vosotros tenéis ahí una capacidad de impacto y una responsabilidad para cambiar las cosas, ¿no? Y para que realmente haya cada vez más mujeres visibles en este mundillo. Sabes que yo te decía que eras una mujer comprometida, me refería exactamente a este tipo de comentarios. Realmente es un hecho incontestable, yo creo que contra los datos no se puede ir. Bueno, incluso se puede ir, ya discutimos con Victoriano esto un día, pero se puede ir contra los datos, pero es muy complicado. Hay una infrarrepresentación femenina en nuestro sector tecnológico clarísima. Podríamos entrar a sus causas, podríamos entrar a cómo se soluciona, pero lo que es un hecho es que hay una infrarrepresentación femenina, sin lugar a dudas. Recomiéndanos una mujer que te parezca que tenemos que invitar. Hay muchas. Bueno, hay una persona que creo que además es muy activa no sé si conocéis, me imagino, Laura Lacarra, ¿no? Que trabaja también en Telefónica, y creo que podría tener una muy buena contribución en una entrevista como esta. Sí, y además es políticamente incorrecta, o sea, ella se moja, le va mucho al tono del podcast. Laura, oficialmente estás invitada desde aquí a acompañarnos en una próxima edición del TMD Podcast. Fenomenal. Paco, Eduardo, cierre. ¿Qué tenemos que hacer de cierre con Carolina? ¿Algún comentario? Bueno, yo es que con Carolina lo único que puedo decir es que ha sido un placer volver a verla, porque hacía ya mucho, desde antes de la pandemia, que no nos pudimos ver. Y bueno, espero que nos podamos ver en carne mortal pronto, aunque su agenda está un poquito apretada. Pero bueno, ella sabe que tenemos un tema pendiente con la gente de la BAC y espero que podamos resarcirnos dentro de poco. Fantástico, pues Carolina, nada más, muchísimas gracias por sacar un huequito de tu apretadísima agenda y estar con nosotros en este episodio, en este quinto episodio del TMD Podcast. Un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Para los oyentes, para nuestros fieles y devotos, recordad, suscribíos. Si habéis llegado a este podcast por casualidad, porque os atraía muchísimo escuchar a Carolina, suscribíos. Hacemos un episodio al mes. Estamos en YouTube, en Spotify y estamos en iVoox. Muy fácil, le dais al botoncito de suscribiros y os llegará una notificación cada vez que publiquemos nuevo contenido. Así que nada, portaos bien, aunque podáis salir a producción el viernes, no lo hagáis, no hay necesidad de ello. Y nos vemos en la próxima.